¿Qué tal están? Buenas noches. Fíjense qué plató más maravilloso tenemos hoy en cuestión de prioridades. Estamos en el subsuelo, en una bodega histórica, rodeados de toneles, barricas y cubas de vino a 13 metros de profundidad. Estamos en Aranda de Duero, en Burgos, en la cuna de la Ribera del Duero. El centro de esta ciudad guarda un maravilloso secreto bajo tierra. Está lleno de bodegas subterráneas que constituyen una gran red construida entre los siglos XIV y XVI para la conservación del vino salido de las vides de los alrededores de la localidad. 7 kilómetros de galerías excavadas en roca viva dan cabida a 135 bodegas distintas. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, pues porque Aranda de Duero está en fiestas y además durante este año es la ciudad europea del vino y aquí durante varios meses se han celebrado al aire libre un gran número de espectáculos y de actividades, algunas tan conocidas como el Festival de Música Sonorama. Vamos a entrevistar a la alcaldesa de Aranda, a Raquel González, después analizaremos los temas de actualidad con los tertulianos, pero antes vamos a hacer un pequeño recorrido por este lugar, por la bodega Tierra Aranda, con nuestra cicerone, en este caso Ruth García Ribote. Ruth, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Buenas noches, pues estamos en una de las galerías de la bodega Tierra Aranda, también conocida como Bodeguilla de Requejo, y que se ubica en plena Plaza del Trigo. Aquí nos encontramos a unos 13 metros de profundidad, hay una temperatura constante durante todo el año, entre los 10 y los 13 grados, hace fresco y hay buena ventilación gracias a las zarceras. En el año 2015 las bodegas subterráneas de Aranda de Duero fueron declaradas bien de interés cultural debido a su valor histórico. Son túneles excavados bajo tierra y de origen medieval. Y un dato curioso, la propiedad antes solía ser comunal, digamos que lo que se tenía era el sitio o suelo donde poner la cuba para conservar el vino. En la bodega también podemos encontrar un documento histórico, es una reproducción de un plano de la Villa de Aranda del año 1503. Sí, el original está en el Archivo General de Simancas porque sirvió como prueba pericial durante un juicio. Aquí donde se sitúa este punto rojo, querían abrir una calle. En el pleito de 1503 mencionan que una serie de bodegas podían verse afectadas. En esa documentación aparece que un suelo de bodega tenía un valor de unos 3.000 maravedíes. Además, en los documentos también se refieren a que dichas bodegas eran buenas y útiles. Hoy muchas de estas bodegas pertenecen a las peñas arandinas y son ya una parte indispensable de la vida social de este municipio de Aranda de Duero. Sí, eso es. Aquí dicen que se idearon muchos de los temas del cancionero popular arandino y es que estos muros esconden muchas historias. Por ejemplo, las bodegas también sirvieron como refugio antiaéreo durante la Guerra Civil. Ya en los 70, algunas de ellas se convirtieron en la sede de las peñas. Hay 8 peñas que han convertido estas bodegas en lugares de hospitalidad y de encuentro. Por cierto, algunas de estas bodegas son visitables y en esa visita se incluye la degustación de un buen vino de la tierra. Pues muchas gracias, Ruth. Luego volvemos contigo, que nos tienes que analizar la actualidad del día, que es mucha, importante. Ahora voy a presentar a la alcaldesa de Aranda de Duero, que me acompaña aquí, Raquel González. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Hace fresquito, por cierto, en esta bodega, ¿eh? Sí, hace un poco de fresco. Tenemos que venir abrigados. ¿Qué tal las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Viña, de la Virgen de la Viña? No podía llamarse de otra manera, claro. Bueno, pues estas fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de las Viñas, están siendo, yo creo que, un éxito este año. La verdad. Permíteme que le presente también a los tertulianos que me van a acompañar esta noche. Siempre que nos trasladamos a otros lugares en cuestión de prioridades, intentamos que los tertulianos sean de la zona, que conozcan bien el paño. Y aquí tenemos al gerente del Hospital de Aranda, Aberesto Ruiz, tertuliano habitual. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tienes frío o no? Estoy muy a gusto. Estás muy a gusto. Muy a gusto. En cuestión de prioridades siempre estás a gusto, ¿no? Siempre estoy a gusto. Nos acompaña un nuevo fichaje. Hoy tenemos aquí a Loreto Velázquez. Ella es la corresponsal del Correo de Burgos, del Mundo, aquí en Aranda. ¿Qué tal, Raquel? Loreto, perdón. Fenomenal, muy bien. Gracias por invitarme. Y como siempre, un burgalés que es muy habitual también en cuestión de prioridades, es el director del Diario de Burgos, Álvaro Melcón. ¿Qué tal? Buenas noches. En la gloria, José Luis, gracias. ¿Verdad? Sí, sí. Luego nos tomamos un vinito, cuando termine. Ahora en televisión ya sabéis que no se puede beber alcohol, pero bueno, luego nos tomamos un vino cuando hay muy buen ambiente, por cierto, en las calles en estos momentos. Alcaldesa, ¿qué balance hace de la ciudad europea del vino, Aranda de Duero, durante todo este año? Bueno, hay que tener en cuenta que el reconocimiento de Ciudad Europea del Vino es un galardón que se da al trabajo que se ha hecho a lo largo de todos estos años, ¿no? Desde hace muchos años, de la promoción de la cultura del vino. Ese fue el objetivo con el que se nos da y la verdad es que está siendo un año, pues yo creo que un año de gran promoción
Prueba de ello es que Cuestión de Prioridades está esta noche con nosotros, ¿no? Por supuesto. Si algo ha colocado también Aranda de Duero en el mapa es el Festival Sonoro de Sonorama, el Festival de Música. Yo no sé si se puede decir que ya es un festival totalmente consolidado, si tiene que seguir reinventándose. ¿En qué momento está? ¿Qué estado de salud tiene? Bueno, yo creo que el estado de salud de Sonorama es, yo creo, aquí hay un médico que lo puede decir mejor, pero yo creo que es un estado óptimo, ¿no?, de salud. Yo creo que está en un momento de plenitud, en un momento de esa, ya casi más que una adolescencia, ¿no?, ya es una madurez, es un momento en el que yo tengo que darles la enhorabuena porque ese 25 aniversario que han celebrado este año ha sido un gran éxito de afluencia y de organización. Y por tanto, Festival Sonorama para nosotros, para Aranda, es muy importante. Llevamos mucho tiempo apostando y apoyándolos y seguiremos haciéndolo. La programación cultural y todo tipo de actividades seguirán, me imagino, que hasta finales de año. ¿Cuál es ese acto? ¿Cuál ha sido ese hito que para usted ha sido más importante durante todo este año de Aranda como ciudad europea del vino? Bueno, pues ha habido muchos, ¿no? Ha habido muchos, pero el ciclo que ahora mismo, en el que estamos todavía inmersos, por ejemplo, el ciclo de música para los jóvenes, Ciudad Europea del Vino, y algunas otras actividades que tenemos preparadas hasta final de año serán muy interesantes. Pero me decían que van a iluminar el Duero, a su paso por Aranda de Duero, sí, en eso... de color rojo, en homenaje al vino, ¿no? No sé si es rojo, no, morado... No, yo creo que se ha dado una mala impresión de esto. Lo que se va a hacer es iluminar el puente del Duero, Ajá. que a su paso realmente estamos muy orgullosos del Duero a su paso por nuestra localidad y por tanto vamos a iluminar el puente. Ya está iluminado el otro puente, el puente rojo, desde hace un tiempo. Lo que pasa es que tiene, es una iluminación muy normal, ¿no? Y por tanto no ha llamado mucho la atención, pero desde luego ahora vamos a iluminar el puente de Duero sobre nuestro río. Alcaldesa, ¿cuál es la clave de Aranda de Duero para que una ciudad que ha vivido históricamente también del vino se haya convertido hace ya muchísimos años en el tercer polo industrial de Castilla y León? Bueno, para nosotros fue un momento clave el año 69 con la llegada de Michelin, el año 68 con la decisión de que Michelin llegase a nuestra localidad, el 69, ¿no? Pero nosotros ya teníamos emprendedores muy importantes en nuestra localidad, como por ejemplo Pascual. Y desde entonces hay una cuestión que es absolutamente estratégica y es nuestra ubicación. Estamos en un enclave, en un cruce de caminos entre la Nacional 1 y la futura Nacional... le preguntaré, por la 122. A11, ¿no? La futura, la actual Nacional 122. Que esto nos sitúa en un punto estratégico, lo cual nos hace ser atractivos para muchas empresas, porque estamos a medio camino entre Madrid y el País Vasco, a medio camino entre Zaragoza, Portugal. El punto es fabuloso. Lo que necesitamos son otras cosas, ya lo sabes. ¿Esa buena conexión con Madrid hace que muchas empresas se instalen también en Aranda de Duero? Sí, nos escogen por ello. Precisamente hace escasamente un año se ha instalado una nueva empresa de construcción 4.0, Walex, que está fabricando paneles de construcción directamente, completamente preparados para llegar y ensamblar dentro del Plan Vive, dentro de las 1.500 viviendas del Plan Vive de Madrid, de una de las zonas, una de las 4 zonas que la Comunidad Autónoma de Madrid ha sacado en el Plan Vive de Vivienda. Y eso para nosotros pues es muy importante, porque escogieron Aranda, pues evidentemente ellos lo dicen muchas veces, ¿no? Porque se lo facilitamos mucho, porque estábamos muy interesados en que esa empresa viniese a nuestra localidad y porque tienen un espacio muy sencillo, una conexión muy rápida con Madrid, ¿no? Algo que en la periferia, les es lo mismo instalarse en la periferia de Madrid que en Aranda de Duero. Hablaba de la 122, no le descubro nada si le digo que es una auténtica agonía venir desde Valladolid a Aranda de Duero, camiones y camiones, no es una carretera que esté desdoblada. Usted es del Partido Popular, pero da la sensación de que aquí ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, todos los gobiernos han tenido olvidada ese tramo, el tramo de la ribera entre Valladolid y Aranda de Duero. ¿Qué va a pasar? Según pasaba, además, se ven todos los pueblos carteles, autovía ya, autovía ya. Esto parece que es un imposible, ¿no? Bueno, yo creo que será realidad algún día, digo yo. Espero que lo veamos, ¿no? Espero que lo veamos, pero sí que es verdad que es una demanda de hace muchísimos años.
Yo quiero recordar que Aranda es socia fundadora de la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero. Somos localidades de España y Portugal que formamos esa asociación hace más de 30 años. Aranda fue fundadora y entonces ya se firmó un documento por los alcaldes de aquel momento exigiendo la conversión de la Nacional 122 en autovía. Y hace un año escaso o 2 años hemos vuelto a firmar el mismo documento sin cambiar ni una coma. No quisimos cambiar nada, absolutamente nada, solamente los nombres de los alcaldes, ¿no? Es una pena. Sí que es verdad que se ha avanzado un poquillo en los últimos años. En los últimos años se avanzó en la variante Fresnillo-Castrillo. Fue la única. Eso fue, no sé exactamente el año en el que se inauguró, ¿no? Pero ese ha sido el último avance. Es verdad que en la provincia de Soria se está avanzando bastante más. Bastante más, sí. Pero en la provincia desde que termina Burgos hacia Valladolid, nada, y en la provincia de Burgos, pues muy poco. No, la prueba del 9 son los presupuestos generales del Estado, donde se ve realmente si hay intención o no hay intención. Pero insisto, yo creo que hay que repartir culpas, o no es así, no repartiría culpas de todos los partidos políticos. Yo asumo que es verdad que estando nosotros sí que se finalizó, como digo, la variante Fresnillo-Castillo, pero no es suficiente. Y realmente esa parte a los ciudadanos de Aranda nos afectó bastante poco. El pasado martes, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente del PP, en la junta directiva que se celebró en Segovia, pidió ya a todos los candidatos al partido que se pongan las pilas de cara a las elecciones municipales que van a ser en mayo de 2023. Dijo además que van a ser unas elecciones muy duras. ¿Va a ser usted la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Aranda de Duero? Porque tiene el plazo ya, septiembre más o menos se tiene que dilucidar, ¿no? Bueno, sí, eso parece ser que han dicho. Que va a ser en septiembre, en el mes en el que se sepa, pero desde luego yo todavía no lo sé. Depende de que el partido se lo diga, depende de usted. Pues evidentemente, ¿Tiene dudas o no tiene dudas? Yo siempre he dicho que primero tiene que ser el partido el que me lo diga y después será una decisión personal. Y así será. Ha sido siempre y así será. Bueno, estamos, como decíamos, en un lugar maravilloso. Estas bodegas históricas en el centro de la ciudad de Aranda de Duero. Se pueden visitar, por cierto, hay visitas guiadas para el que quiera venir. Siempre se dice, alcaldesa, que La Rioja ha movido, ha promocionado mucho más el enoturismo que Ribera del Duero. ¿Usted qué opina? ¿Qué se puede hacer para reforzar eso? No opino lo mismo, ¿eh? No. Ahora mismo no puedo compartir lo mismo porque ahora mismo el consorcio Ruta del Vino está haciendo un trabajo fantástico en la promoción y no sé si creo que somos la segunda Ruta del Vino, si no somos la segunda, somos la tercera Ruta del Vino, con mayor número de visitantes. O sea que hemos hecho un trabajo en muy pocos años, se ha hecho un gran trabajo y la promoción que se está haciendo ahora mismo es muy importante. Y yo quiero agradecer al consorcio y a Miguel Ángel Galluba, su presidente, el gran trabajo que está haciendo. Bueno, estamos en este entramado de bodegas, hablábamos de 7 kilómetros, laberíntico, precioso. Las peñas son muy importantes. Gracias a las peñas, lo comentaba antes mi compañera Ru García Ribote, sacaron esto a flote. Pues sí, porque en los años 70, pues lamentablemente estos espacios subterráneos habían quedado en desuso, ya no se utilizaban para mantener nuestro vino, porque el movimiento cooperativo había sacado ya la producción, el mantenimiento del vino de nuestras bodegas subterráneas y lamentablemente esto se estaba echando a perder. Y bueno, pues afortunadamente hubo un planteamiento desde el Ayuntamiento, desde la Corporación Municipal de entonces, para que esos grupos de jóvenes, ¿no?, que estaban organizados en peñas se hicieran cargo del mantenimiento de estos espacios y los pudiesen utilizar como sede. Y afortunadamente, gracias a ellos, es por lo que todos estos espacios están mantenidos en este momento. Hablamos antes de la 122, no me quiero olvidar del tren, del famoso tren de Aranda. ¿En qué momento está? ¿En qué situación está? Bueno, pues el tren está en que se está haciendo un nuevo estudio y poco más. Hasta ahí. Bueno. No sabemos más. Uno más. Tengo aquí a 3 paisanos. Bueno, Evaristo, tú no eres de Aranda, ¿no? Tú eres... Pero me considero adoptado, sí. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en...? 16 años. 16 años. Yendo por esa carretera. Bueno, me decía antes, por cierto, que no hay lista de espera. He visto nacer las bodegas. Ahora, lo que decía la alcaldesa, he visto nacer bodegas a derecha e izquierda durante estos años y ha sido un desarrollo impresionante, sí, la verdad. Sí. Muy modernas algunas, muy bonitas, sí. Bodegas muy modernas en algunas de ellas. Por cierto, me decías que no había lista de espera en Aranda de Duero. Bueno, hombre, tenemos la lista de espera lógica para gestionar los pacientes, pero en comparación con otros sí, no tenemos lista de espera. Puedes preguntarle a la alcaldesa lo que quieras.
Pues a mí me gustaría saber, alcaldesa, si... yo tengo la teoría, no sé si estoy equivocado, de que Aranda, por su situación estratégica, tiene una vocación de ser una ciudad mediana grande y que si no lo es porque alguien se lo impide. Usando un símil de mi profesión, diría como que está escayolada y la escayola no le deja expandirse. En esa escayola hay varios ingredientes, en mi opinión. Todo esto es en mi opinión. Por un lado, pienso que Burgos capital, y está aquí Álvaro Melcón, no tiene ningún interés en que la autovía pase por aquí, porque si aquí hubiera una autovía, mucha circulación no pasaría por Burgos. Y pienso también que Valladolid, y aquí está José Luis, no tiene interés en que el tren pase por Aranda, porque si el tren pasara por Aranda, no pasaría por Valladolid. Pero ¿te refieres a las fuerzas vivas de esas ciudades? Sí. O sea, que aquí no haya autovía y que no haya tren solo tiene una explicación, en mi opinión, y es que alguien no quiere que haya. No es la desidia de los políticos, que también, sino hay un interés positivo porque no haya autovía y porque no haya tren. No hay otra explicación, porque un niño que viera el mapa de España vería que Aranda está en el cruce norte-sur, este-oeste, en un sitio absolutamente estratégico para ser una gran ciudad. ¿Crees de verdad que Valladolid no quiere que haya autovía, conexión con la Ribera del Duero? ¿De verdad crees eso? Lo creo firmemente. Hace más de 20 años yo escribí en el periódico de Valladolid, dirigiéndome a las fuerzas vivas, preguntándoles por qué no había autovía. Y la contestación fue cero. Que si los ecologistas, que si los bodegueros, que si la abuela fuma, pero nadie, ni el PP ni el PSOE, ha mostrado ningún interés en que aquí se haga una autovía ni que haya un tren. Y no ha mostrado interés porque alguien les está presionando para que eso no ocurra. Puedo llevar más allá mis sospechas, pero no quiero seguir. Nunca había escuchado esa teoría, pero bueno, luego Álvaro también nos puede decir algo y vamos a ver qué opina. Pero bueno, ahora la parte que le toca, es que a mí me gusta hablar muy claro. Ahora la parte que le toca a la alcaldesa. Yo le tengo mucho aprecio a la alcaldesa, pero echo de menos otro ingrediente en esa escayola de la que estoy hablando, que impide el desarrollo de Aranda, que es la vivienda. La vivienda en Aranda es muy cara. Me gustaría preguntar a la alcaldesa si va a hacer algo por liberar suelo habitacional, para que la vivienda, la gente que querría venir aquí a trabajar, porque si tú hablas con los empresarios te dicen, no encuentro gente que quiera venir aquí. Yo ofrezco puestos de trabajo, pero no encuentro gente. Y no encuentro gente, entre otras cosas, porque no hay autovía, porque no hay tren y porque no hay pisos a un precio asequible. ¿Va a hacer algo a la alcaldesa para revertir esa situación? Bueno, respecto del... Yo voy a empezar por el final, que es en lo que a mí me corresponde, ¿no? Sabéis que recientemente hemos terminado y hemos aprobado en el Pleno la Agenda Urbana 2030 de nuestra localidad y una de las deficiencias, uno de los hándicaps, una de las debilidades que hemos detectado es ciertamente la necesidad de más vivienda. Bien, el Ayuntamiento tiene solares públicos y el Ayuntamiento ha planteado, y la Corporación, dentro de ese documento, una de las estrategias del Plan de Acción es la de crear lo que llamamos la Cooperativa Virgen de las Viñas 2, que sería poner a disposición de esta cooperativa, que no sería una cooperativa propiamente dicha, sino una especie de sociedad pública que pueda gestionar todos estos suelos públicos para la construcción de vivienda, fundamentalmente para aquellos que tengan más necesidades. Eso es en lo que a mí me corresponde. Respecto de lo que hablabas, Evaristo, de que pueda haber... La teoría de la mano negra de Valladolid y Burgos. Bueno, yo también podría pensar que ha habido muchos intereses para que Aranda tengamos en cuenta que Aranda, en las condiciones que tiene, es la tercera ciudad más importante de Castilla y León. Si hubiera tenido más posibilidades, ¿dónde no hubiéramos estado, no? Pues es probable que alguien haya tenido intereses en que esto haya sido así. No tengo pruebas, por tanto no puedo asegurarlo, pero yo también podría pensarlo. Loreto, como saben, le decía antes, vive aquí en Aranda, es corresponsal del Correo de Burgos, del Mundo. Conoces muy bien este municipio. Pregunta lo que quieras.
Bueno, yo no soy de aquí, pero llevo aquí ya 14 años también. Yo también creo en la mano negra que hay. Creo que Valladolid, que ni a Burgos ni a Valladolid le interesa mucho que Aranda prospere, y eso que Aranda es el tercer núcleo industrial, que aparte de ser capital del vino y que tiene mucha importancia el vino y tiene mucha fama, es el tercer núcleo industrial, tiene un sector puntual del metal, el sector agroalimentario, automovilístico. O sea, somos fuertes, pero nos falta el empujón, nos falta que Valladolid nos vea como un aliado y no como una competencia. Y a lo mejor ahí empezamos a prosperar. A mí me gustaría saber, en la Ciudad Europea del Vino, porque ha habido iniciativas que no han podido desarrollarse o están llegando tarde, y a mí me cuentan que es porque la plantilla del ayuntamiento está muy limitada, como que falta un poco de organización, personal, una barbaridad de personal en cada departamento, y sé que están haciendo una relación de puesto de trabajo, que están en ello, pero no termina de salir. Luego los trabajadores, por otra parte, lo quieren recurrir. ¿Cómo limita la incapacidad técnica, tener por incapacidad técnica, por limitación de plantilla, los proyectos de Ciudad Europea del Vino? ¿Cómo está limitando? Bueno, es que no es que limite la Ciudad Europea del Vino, no, es que la situación de personal de un ayuntamiento, y todos los ayuntamientos de España ahora mismo están sufriendo esta misma situación, con los procesos de regularización de personal, ¿no? Pues dificultan mucho el que los proyectos políticos salgan adelante. Y no solo para Ciudad Europea del Vino, hay otros muchos proyectos que están en cartera, ¿no?, y que están a punto de salir. Por ejemplo, Jardines de Don Diego, recientemente finalizado, entregado el proyecto, pero a falta de informar, o proyectos tan importantes como también la reforma del puente nuevo, el puente Vigar, que todos conocemos. Hay muchos proyectos que cuesta mucho sacar adelante, precisamente porque la relación de puestos de trabajo, este ayuntamiento parece que tiene muchos trabajadores, porque tenemos 300 trabajadores, y pareciera que son muchos. Realmente no lo son. Gestionamos 33 millones de euros y empezamos por dar servicios absolutamente prioritarios, como es el alumbrado. Yo muchas veces digo que cuando se empieza el año, antes decía, bueno, este año ya no lo sé, este año no se la cuenta, pero antes decía que cuando se empezaba el año había como 600.000 euros de luz de alumbrado público que teníamos ya a las espaldas, sin empezar el año. Bueno, pues el alumbrado público hay que gestionar desde... No lo llevamos directamente, pero sí que tenemos que verificar que se cumpla perfectamente el aseo urbano, la recogida de residuos. Entonces, no solamente de actividad lúdica vive un municipio, ¿no? Hay mucha gestión, que además los técnicos que nos controlan, por decir de alguna forma, intervención, secretaría, administración general, lo primero que te dicen es que lo primero que tienes que cubrir son los servicios básicos, para los que el ayuntamiento tiene verdaderas competencias. No, eso otros, claro, entonces... No, yo no me refiero a cosas lúdicas, sino, por ejemplo, la feria de Fiduero, la feria enogastronómica... Bueno, eso es lúdico, eso son actividades propiamente... Los empresarios no piensan lo bueno, mismo. Sí, son actividades conexas, evidentemente, y que el ayuntamiento viene realizando desde hace muchos años, pero que realmente a lo que nos tenemos que dedicar es fundamentalmente a las competencias que tiene el ayuntamiento. Y luego, pues es verdad que hay muchos departamentos en los que se está jubilando mucha gente. Seguimos trabajando en el proceso de regularización. Y claro, hay algunas cosas a las que finalmente nos llegas, pero todavía falta mucho año, ¿eh? Faltan todavía 3 meses y medio que nos darán muchas oportunidades de hacer actividades todavía. Álvaro, ¿qué tal? Estoy sorprendido, es la primera vez que oigo lo de Burgos nos roba. Me ha llamado poderosamente la atención la teoría de Evaristo, entre otras cosas porque tengo el honor de dirigir una de las instituciones más molestas que hay para los políticos, recordando sus reiterados incumplimientos con las promesas hechas a Aranda durante décadas. Es cierto que yo soy vecino capitalino, pero también es cierto que hay importantes infraestructuras que se demandan para toda la provincia. Ninguna ciudad se vería más beneficiada del tren directo por Aranda que la capital, que Burgos, en este caso. Sí, en ese caso yo tengo que decir que es un aliado, sí. Me parece el tema del tren, me sí. parece un tanto... He echado la culpa a Valladolid. Me parece un tanto, sí, ahora voy con lo de Valladolid nos roba, que también es muy recurrente.
Parece un tanto marciano lo de pensar que Burgos va a perder tráfico desde Soria porque no se ha culminado la A11, ¿no? Yo quiero hacer muy rápido un análisis antes de trasladar la pregunta a la alcaldesa. Es decir, mirad, lo que pasa con las infraestructuras en la provincia de Burgos es competencia del Ministerio de Transportes, antes Fomento, y es responsabilidad del Gobierno de España, del Partido Popular y del Partido Socialista, que son los dos que se han turnado en el Gobierno de España, porque las infraestructuras, como todos sabemos, no se planifican y ejecutan en 4 años, se planifican y ejecutan a largo plazo. El único tramo en el que se tuerce la línea recta, tanto en la vía para pasajeros como en la vía para mercancías, en toda España, entre Algeciras y el País Vasco, es la provincia de Burgos. El único tramo de la A11 que no está desarrollándose en ejecución ahora mismo entre Soria y la provincia de Valladolid es la provincia de Burgos. El único tramo en el que no se puede ir por carretera desde Cádiz hasta Cantabria de alta capacidad es la A73 entre Burgos y Aguilar de Campoo. Y el único tramo que no se puede ir en tren de alta velocidad desde Algeciras hasta el País Vasco que no está o en servicio o en ejecución es el tramo entre Burgos, Miranda y Vitoria. Es decir, algo sucede en esta provincia que abduce las infraestructuras y que nos las niega a todos los vecinos de la provincia, que tenemos una causa común en esto para defender los intereses de la Ribera y del resto de la provincia. Dicho esto, alcaldesa, la pregunta es: ¿qué van a hacer ustedes desde Aranda de Duero, desde el Partido Popular de Aranda de Duero, desde el Partido Popular de Burgos y desde el Partido Popular de Castilla y León para que cuando turne el Gobierno, que yo creo que es algo que va a pasar el próximo año, dejen de vacilarnos en el Ministerio de Transportes? Bueno, pues yo tengo que decir que el anterior ministro, yo mantuve una reunión con él y estaba trabajando en el tema del tren. Ciertamente esto fue en el año 2018, todos sabemos lo que ocurrió después. Aún así no es justificación, es decir, el tren lleva, el túnel de Robregordo lleva en la situación en la que tenemos ahora mismo desde el año 2010. Ha habido, como bien has dicho Álvaro, gobiernos de los dos signos y yo creo que nos han tomado el pelo con los estudios de viabilidad y yo hablaba que ahora mismo estamos en otro más. Pues yo confío en que se dejen de hacer estudios de viabilidad. Por cierto, prometieron para septiembre y que ya no ha llegado, o en fecha. Claro, yo confío en que se dejen de hacer estudios de viabilidad y crean en nosotros. Crean en nosotros y en que, desde luego, para mercancías es absolutamente... Pero es que además es que lo está demandando Europa. Es que ahora mismo en España creo que es un 4% el transporte que tenemos de mercancía por tren y el planteamiento era llegar a un 2000, ya no sé si era 2020 o 2030, de un 20%. Y bueno, pues nosotros tenemos empresas muy importantes que anteriormente utilizaban el tren para transportar su producción, como por ejemplo Pascual. Y empresas que hubieran estado interesadas y que estaban interesadas. Y bueno, y luego tenemos empresas a las que les llega, afortunadamente desde el norte, tenemos que recordar que sí que desde el norte sí que nos llega el tren. Desde el puerto de Bilbao, Tecnoaranda, Todo Aceros, Aceros de China, Aranda Coates, está recibiendo las bobinas de 7 toneladas, afortunadamente. Porque y ahora, desde que la Junta de Castilla y León hizo una importante inversión para hacer el apartadero para llegar hasta estas empresas, que también fue una promesa que tardó también bastante, pero que ya afortunadamente es una realidad, el ramal. Bueno, pues ahora mismo estas empresas, aparte de que garantizaron su continuidad de forma muy importante, aparte de que era un compromiso a priorístico cuando ya se instalaron en nuestra localidad, que venían demandando, que afortunadamente es una realidad, les favoreció en momentos muy difíciles para aminorar sus costes, porque llegaban las bobinas de 7 toneladas, llegaban a la estación de tren y desde la estación de tren tenían que ser transportadas a camiones y en camión utilizar las calles de Aranda para en la madrugada transportarlas hasta las empresas. Y afortunadamente, bueno, pues ahí la Junta de Castilla y León hizo una inversión de casi 4 millones de euros. Arrastrando los pies. Bueno, pero la hizo, ¿no? Llegó a ser una realidad, que también era una demanda, que fue una demanda en la que mantuvimos diferentes reuniones y ahí yo tengo que decir que quien dio el paso fue la consejera de Hacienda, entonces Pilar del Olmo, a quien debemos agradecerla, que ese día en una reunión en Tecnoaranda dijo con la asociación de propietarios del polígono Prado Marina, dijo hágase, y se hizo.
Sí, pero insisto, lo que hay que conseguir es que se reabra el directo. Quiero dar un dato por si hay alguien que no lo maneje. La reapertura del directo, incluyendo la electrificación de la línea, costaría 200 millones de euros. Eso es lo que cuestan 11 kilómetros de AVE. Bueno, 11 kilómetros de AVE. Yo quiero decir que en una reunión en el Ministerio con don Manuel Niño, en su día, me planteó que costaba reabrir la línea 15 millones de euros. Y yo le dije, bueno, pues si me deja hacerlo, lo hago yo. Con presupuesto municipal, ¿no? 15 millones de euros, me dijo. 15 millones de euros. Y digo, bueno, pues si me deja, yo tengo 30 de presupuesto, pues destino... Digo, pero claro, si luego me deja explotar la vía, ¿no? En plan de risa. O sea, 15 millones de euros que no se invirtieron para reabrir el túnel. Esto hace ya, pues que diga yo, 10 años. O 11. Por Raquel González sigue así de reivindicativa, eso creo que es muy bueno para Aranda. Gracias por atendernos aquí en esta bodega maravillosa en Tierra Aranda, en el casco histórico de Aranda de Duero. Estaremos muy pendientes de su decisión final, si se presenta o no se presenta. No nos da ni siquiera una pista, ¿no? No. Bueno. Ninguna. Estaremos muy pendientes, sobre todo aquí la prensa de Burgos. Gracias de verdad por estar aquí en este programa. Bueno. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta volvemos con la actualidad y volveremos a hablar mucho de Burgos porque vamos a hablar mucho de Garoña. Hasta ahora. Pues seguimos en cuestión de prioridades en este emblemático lugar, las bodegas históricas de Aranda de Duero. Bueno, si ayer el vicepresidente de la Junta de Vox anunciaba que se licitará un estudio para comprobar la viabilidad de reabrir Garoña como una central nuclear de última generación, hoy Vox rectifica y dice que no es solo para la central nuclear burgalesa, sino que también para las térmicas de Velilla del Río Carrión en Palencia y La Robla en la provincia de León. Una iniciativa, la de reabrir Garoña, que incluso el PP cree que no tiene recorrido y la califica de absurda, ya que además consideran que es la propia empresa la que no la ve viable. El caso es que el debate energético entra de lleno en Castilla y León y el fantasma de Garoña va a centrar el debate en este arranque del curso político. La oposición está muy encendida con este asunto, vamos a ir escuchando a todos los protagonistas y empezamos por el portavoz de Vox en las Cortes Regionales. Ruth, de nuevo, ¿qué ha dicho esta mañana tras la Junta de Portavoces? Bueno, pues el portavoz de Vox ha vuelto a defender el estudio de viabilidad. Ha matizado que ellos no pretenden reabrir Garoña tal y como está, sino que lo que proponen es instalar reactores nucleares de nueva generación. Esto no se limita solamente a Garoña, lo quieren extender a las centrales térmicas. Es posiblemente viable que desde el punto de vista técnico estos reactores de nueva generación, tipo SMR, puedan ubicarse no solo en Santa María de Garoña, sino también en Velilla y en La Robla, donde estaban las centrales térmicas que se han demolido, porque se pueden aprovechar parte de las infraestructuras que hay, tanto de red eléctrica como de los emplazamientos que tenían estas centrales y que tiene en concreto la central de Santa María de Garoña. Bueno, el que ha sido muy claro en todo este asunto es el portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz. Sí, ha sido contundente. El portavoz popular ha calificado la reapertura de Garoña de absurdo porque el propietario, es decir, Nuclenor, ha dicho que no tiene voluntad de reabrirla. Pero a pesar de estas declaraciones, Raúl de la Hoz insiste en que no es incompatible que la Junta realice un estudio de viabilidad. Estamos entrando en un debate un poco absurdo. Si el propietario de la central nuclear no quiere o no puede o no cabe la continuidad de la reapertura de la central nuclear, a partir de ahí caben pocos debates. Bueno, no ha sido tan tajante el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aunque él deja claro que el gobierno regional sí que pide al gobierno central una prórroga de todas las centrales nucleares y térmicas actualmente en servicio y defiende la legalidad del estudio de viabilidad de Garoña. Sí, el portavoz de la Junta ha asegurado máxima transparencia en el estudio. Dice Carriedo que se va a hacer con todas las garantías legales. Hoy ha vuelto a repetir que el solicitar la reapertura de Garoña solo depende de la empresa propietaria. El procedimiento va a ser conforme a la ley y con transparencia y, por tanto, me preguntaba usted el cuándo, el cuánto, el cómo. Estas cuestiones les iremos informando a través de la consejería correspondiente. Por su parte, la oposición no ve muy claro el pedir ese plan de viabilidad, ese estudio de viabilidad, y Ciudadanos y Podemos amenazan incluso con ir a los tribunales.
Sí, la oposición en bloque está en contra de ese estudio. El líder socialista dice que si se lleva a cabo será un desfalco y desde Unidas Podemos y Ciudadanos avisan si ven indicios de malversación de los recursos públicos, acudirán a los tribunales. Me parece que sería un desfalco usar dinero público para intentar hacer un favor a las grandes eléctricas. Esto es intolerable y esto es un auténtico escándalo. Y lo que no puede dedicarse a la Junta, y yo esto tengo que decirlo con claridad, es a financiar la propaganda de Vox. Bueno, vamos ya con la propuesta de la Comisión Europea que conocíamos ayer de crear una tasa a los beneficios de las energéticas, que ha dicho uno de los afectados, el presidente de Iberdrola, Ruth. Bueno, pues está de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea, sobre todo con la apuesta por la transición energética. Dice Galán que es más urgente que nunca. Ha pedido una contribución solidaria a aquellas empresas que están beneficiando de este entorno. Decía antes que los grandes beneficiados son fundamentalmente los grandes productores de gas y los grandes productores de petróleo. ¿Basado en qué? En los beneficios extraordinarios que están generando, no basado en lucubraciones, sino basado en usted tiene beneficios extraordinarios, contribuye de alguna manera. Creo que tienes también la respuesta a la encuesta de hoy de Twitter, Ruth. Sí, vamos a ver la encuesta de Twitter. Lo primero, la pregunta que hemos hecho hoy. ¿Está a favor de imponer tasas a los beneficios de las empresas energéticas como propone la Comisión Europea? La respuesta mayoritaria ha sido el sí. El 76% está a favor. Bueno, seguimos con asuntos económicos. Hoy el presidente Mañueco ha abierto el curso económico. Hoy además el Consejo de Gobierno ha aprobado las rebajas tributarias con una reducción en el tramo más bajo del IRPF para dinamizar la economía. Sí, de eso justamente ha sacado pecho el presidente de la Junta. El proyecto de ley se remite ahora a las Cortes. Incluye también la bonificación de la tasa general de las licencias de caza y pesca. Mañueco también ha pedido la reprogramación de los fondos europeos para adaptarlos a las nuevas circunstancias surgidas por la invasión en Ucrania. Cuando se aprueben las dos leyes ya anunciadas en las Cortes de Castilla y León, vamos a tener la fiscalidad más baja de la historia de Castilla y León. Bueno, vamos a preguntarle a nuestros tertulianos sobre todo esto. Álvaro, ¿crees que hay que replantear la política energética en Castilla y León, pese a que ya nos hemos quedado sin nucleares y sin térmicas? ¿Hay solución? La política energética de Castilla y León no puede ser un elemento exógeno a la política energética de España, y la política energética de España Europa, no debería de ser algo al margen del resto de Europa. Es decir, tratar de provincializar o de comarcalizar el debate sobre la producción energética es ridículo. Yo os voy a dar un dato. Burgos genera energía eólica, solo eólica, para abastecer a 1,2 millones de hogares. Es decir, podría autoabastecerse 4 veces y media. Por lo tanto, no sé dónde está el debate acerca de las necesidades energéticas de la provincia de Burgos. Con respecto a Garoña, que supongo que es por dónde vas, ¿no? Bueno, Vox consigue un éxito, que es de momento marcar la agenda política y que se hable de lo que dogmáticamente le interesa que se hable a Vox, de lo que es su programa ideológico, ¿no? Pero abre una brecha y pone en un brete a su socio de gobierno, al Partido Popular, al que le empuja a la defensa de algo que se cae por su propio peso. No existe una empresa regional de la energía, no existe una empresa nacional de la energía y, por tanto, las administraciones públicas nada tienen que decir para inducir la apertura o reapertura de una central nuclear como la de Santa María de Garoña. Al margen de consideraciones técnicas, como por ejemplo que Enresa va a estar trabajando 12 años más en el desmantelamiento de Garoña. Difícilmente se pueden activar 2 reactores a 8 años vista cuando estamos en ese proceso, y no quiero entrar en la gestión de los residuos y todo lo demás. ¿Tú no ves ninguna posibilidad de una reapertura en Garoña a día de hoy? No, porque las empresas energéticas a día de hoy tienen tecnología y capacidad para producir mucha energía a un coste muy inferior al que requiere la inversión en energía nuclear. Se suele decir, esto es como cuando se dice que lo público es gratuito, es una falsedad. La energía nuclear es barata una vez que está activado el reactor, pero construir un reactor nuclear no es como construir un horno microondas, conlleva unas inversiones ingentes. Sí hay un punto de fuste en lo que defiende Vox, que es que los enchufes son muy importantes en la generación de energía. Esto lo sabemos muy bien porque estamos en una tierra, como digo, productora, y es verdad que existen unas infraestructuras importantes de red eléctrica española en el entorno del Pantano del Sobrón, Santa María de Garoña, Valle de Tobalina, como las hay en Velilla o en otros puntos donde ya no hay producción energética. De ahí a llevarlo al extremo, casi al paroxismo, a decir, no, vamos a volver a las nucleares o vamos a volver a las térmicas, yo creo que hay un trecho muy largo. Loreto, Evaristo, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo he de reconocer que de Garoña no sé en profundidad. Sí, me parece que estamos ya en campaña electoral y que si queremos resolver esto hace falta una estrategia nacional de verdad consensuada y no lo que decimos de actuar siempre por provincias o por comunidades autónomas. Aquí hace falta un acuerdo a largo plazo y enfocarla, una estrategia a corto plazo, porque el frío nos viene ya, pero también a medio plazo y a largo plazo. Hasta ahora hemos acabado con muchas alternativas y tampoco podemos vivir siempre de lo verde, porque ni el fotovoltaico, no siempre hay luz suficiente para la energía y tampoco el viento. O sea que hay que tener una base y eso hay que equilibrarlo bien. No sé cómo, si ecologismo, política, pero tiene que haber un equilibrio que no se está dando. Decía hoy Carlos Sánchez Carriedo que entre lo técnico y lo ideológico siempre hay que quedarse con lo técnico, ¿no? Pero ¿es posible o veis factible esta petición que hacía hoy la Junta de Castilla y León también al Gobierno para que se prorroguen aún más las centrales nucleares que actualmente tienen actividad y las térmicas, que estas fechas de cierre que tengan se pongan en cuestión, Evaristo? Sí, vamos a ver. Yo discrepo un poco de la opinión de aquí mis contertulios. Eso es bueno. Sí, no sé, quizá para la audiencia. Es verdad que no hay que provincializar los problemas, pero es que hemos descubierto recientemente que la tan cacareada solidaridad europea resulta que cuando llegas a las cosas de comer ya no es tan solidaria. Prueba de ello es el MidCat, que Francia ha vetado, me refiero al gasoducto que iba a trasladar el gas desde Portugal pasando por España hacia Francia y Alemania, y falta un tramo muy corto, y Francia, como es habitual en Francia, lo ha vetado. ¿Por qué? Porque Francia suele vetar todo lo que favorece a España. Hoy estoy un poco conspiranoico. Sí. Pero ha sido así, es un dato. Segundo, resulta que hemos descubierto que mi idolatrada Merkel ha puesto a Europa en manos de Rusia porque se ha dedicado a comprar el gas ruso y a no poner en marcha ninguna alternativa, con lo cual nos ha dejado a toda Europa a los pies de Putin. Y cuando de repente hay una guerrita entre Ucrania y Rusia, resulta que no tenemos ni para iluminar las calles en los días de Navidad, porque dependemos del gas ruso. ¿Dónde está la solidaridad europea? Entonces resulta que vas a tener que buscarte la vida en España, a nivel de España, para ser autónomo en materia de energía y en materia de alimentación. Yo siempre he pensado que la alimentación... O sea, que sí que hay que poner una barrera imaginaria, al menos al país, sí, al contrario de lo que decía Álvaro hay que ser y Loreto. Autosuficiente. Yo siempre he pensado que eso que se decía de que el sector alimentario no es un sector estratégico, yo pensaba que era una bobada, pues resulta que no lo es. Resulta que tienes que ser autosuficiente tanto en energía como en alimentación, que son los dos sectores más importantes, para sobrevivir en una situación de crisis, porque cuando acudes a tus socios europeos, resulta que no son tan socios, porque no les conviene a ellos. Entonces, yo no estoy hablando de Castilla y León, estoy hablando de España. Entonces, en algún sitio se tienen que poner esas nucleares, se tienen que poner esas térmicas. Lo que es ridículo, Álvaro, es que se hayan demolido las centrales de combustión de un día para otro. Los hemos visto con nuestros propios ojos. A mí me da una pena terrible ver la central de Velilla demolida y la de La Robla y la de Compostilla 2 de un día para otro porque alguien lo ha decidido. Dice, pero ahora hay que pedir responsabilidad. Es decir, el que decidió eso, ¿con qué criterios lo ha decidido? Nos ha dejado a los pies de los caballos. Porque ahora no tenemos ni Garoña, ni centrales de carbón, ni de ciclo combinado, porque no hay gas, ni de nada. Está claro que fueron decisiones poco planificadas y quizá muy precipitadas, ¿no? Sí, yo creo que no son excluyentes el argumento de Evaristo y el que yo he tratado de explicar aquí. Yo no digo que España no deba luchar por ser un gran productor energético, porque evidentemente sabemos que existen cuestiones geoestratégicas. A ver, Francia no veta el MidCat para fastidiar a España. Francia es un superproductor de energía nuclear, le está vendiendo energía a Alemania y lo que le interesa es que eso siga siendo así. Entonces lo que pretende es que no lleguen otros flujos de energía a Alemania, ¿no? Y es probablemente cierto que se impuso una transición energética
muy rápido. Ojo, que de nuevo vuelvo al argumento de antes, que todos aceptaron, porque fue el gobierno de José Luis Rodríguez, por centrarnos en Garoña, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que decretó que iba a cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña, en contra del informe del Consejo de Seguridad Nuclear. En aquel momento Garoña había cumplido 60 años de operatividad y lo que se pedía era la prórroga. El Consejo de Seguridad Nuclear lo avalaba y, sin embargo, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó el cierre, activó el cierre, pero fue Álvaro Nadal, un ministro de Industria del Partido Popular, el que lo ratificó, y fue la propietaria el que lo admitió, porque, entre otras cosas, la Junta de Castilla y León le iba a imponer un impuesto a la gestión de residuos. Claro. Es decir, entre todos la mataron. Esto es muy importante tenerlo claro. Sí coincido contigo, Evaristo, en que... Coincido contigo y termino. Coincido contigo en que la demolición de las centrales térmicas y probablemente la planificación estratégica sobre la producción energética se hizo sin considerarlas como reservas estratégicas potenciales para supuestos extraordinarios como el que estamos viviendo, que puede ser una guerra, puede ser que te enfades con tu proveedor de gas en el norte de África, o pueden ser muchas otras circunstancias, ¿no? Sí, querías matizar. Una matización. Se dice frívolamente que tiene que decidir la empresa propietaria, que es Nuclenor, participada por Iberdrola y por Endesa. Sí. Y yo digo, pues parece que el argumento es firme. Sin embargo, si escarbas un poco, ¿cómo le va a interesar a Nuclenor ponerlo en marcha si te están cobrando 10 céntimos por megavatio producido? Es decir, si el propio gobierno, tanto central como de Castilla y León, le pone cepos a la empresa privada para que no sea rentable la puesta en marcha de nuevo de Garoña, que seguramente no es una puesta en marcha retomando lo que era Garoña, seguramente lo que se pretende es reinventarla con nueva tecnología, como están haciendo en Francia, por ejemplo, con centrales más pequeñas y que tienen mucha más capacidad de producción. Y segunda matización, de las dos propietarias de Garoña, una de ellas es Endesa, y Endesa fue entregada por José Luis Rodríguez Zapatero a los italianos. Sí. Claro. Loreto. Eso no nos acordamos. Claro, sí. Claro, es que ahí decimos una estrategia nacional, pero luego hay intereses que se escapan. O sea, si no es viable, esto no tiene sentido. No sé yo si es posible rehacerla de alguna manera, pero lo que está claro es que la destrucción de todo lo que hay creo que va a tardar 10 años. 12 años más, si sale todo bien. O sea, si sale todo bien. Es que estamos hablando... Y está sin resolver la cuestión del almacén definitivo de los residuos, que eso sí que es una cuestión nacional, que afecta a todo el mapa nuclear de España. ¿Cómo está la comarca de las Merindades desde que se decidió el cierre definitivo de Garoña? Y no sé si tienen esperanzas en que, o les gustaría que se volviera a reabrir. El domingo pasado publicábamos en Diario de Burgos que la década sin Garoña se ha traducido en 1.000 empleos menos y 5.900 habitantes menos en el Valle de Tobalina. Es decir, allí sí que existía un monocultivo, el monocultivo nuclear. Y lo que llevamos son 25 años escuchando cuentos sobre los planes que iban a poner en marcha unos y otros para compensar. Recuerdo cuando nos prometían un parador allí en las Merindades y estas cosas para compensar a la comarca. Y eso nunca ha pasado. Los planes, es imposible sustituir el impacto económico que tiene una central nuclear. También es cierto que el reactor de Garoña ya era el que menos producía en toda España, porque ya se había cerrado Zorita, que era incluso más antigua que esta. Y respondiendo a tu pregunta, que no me quiero escapar, José Luis, yo creo que mientras exista el aval del Consejo de Seguridad Nuclear y las propietarias hagan las inversiones que el Consejo de Seguridad Nuclear les pide para que esas centrales sean viables a largo plazo, no hay causa objetiva para cerrar las centrales nucleares que siguen funcionando en España. Sobre todo cuando después le estamos comprando la energía nuclear a Francia. No tiene ningún sentido. Y un dato desde mi perspectiva sanitaria. El número de nacimientos en Miranda de Ebro y en Burgos está cayendo en picado, y en el resto de la comunidad autónoma. Y en Aranda se mantienen. ¿Por qué? Porque, entiendo, seguramente todo esto ha tenido algo que ver con la decadencia, porque si no hay nacimientos es decadencia. Es decir, si no hay gente, no hay riqueza, no hay economía, no hay nada. La riqueza la dan las personas. Y, sin embargo, en el entorno de Aranda, que es lo que yo entiendo más, se mantiene. Incluso ha aumentado un poquito, porque aquí hay economía, porque aquí hay industria, y hay vino, y hay otros sectores, y en Miranda yo creo que ha hecho mucho daño el tema de Garoña.
Bueno, vamos a avanzar un poco. No solo ha sido Garoña, Miranda es el Detroit español. O sea, a Miranda le ha pasado de todo en los últimos 20 años y pocas cosas buenas. Vamos a analizar, si os parece, las tasas del Gobierno y la Comisión Europea que prevén imponer a las eléctricas. La propuesta del Gobierno, vamos a hacer un pequeño resumen porque ha habido mucha confusión estas últimas 24 horas. Gravaría la facturación, digamos, los ingresos de las empresas eléctricas, es decir, por el simple hecho de existir. Incluye también la del Gobierno a la banca, como hemos dicho estos días, y también lo recaudaría la Administración. ¿Cuál es la diferencia con la propuesta de von der Leyen que anunciaba ayer en el Parlamento Europeo? Bueno, la tasa gravaría los beneficios extraordinarios, habría que definir muy bien qué es eso de beneficios extraordinarios, solo a las energéticas, no estamos hablando de la banca, y van directamente a la factura del ciudadano. Loreto, de estos dos modelos, ¿cuál te parece el más justo? Yo me quedo con Europa. Creo que poner impuestos sobre la facturación es un error en todos los sectores, porque no, una cosa es la facturación y otra cosa es la rentabilidad. Yo creo que sí hace falta poner un impuesto a los beneficios extraordinarios, pero siempre y cuando no afecten luego al consumidor final, y eso es el verdadero reto. No sé cómo se va a encajar todo eso. Luego también hay que definir exactamente en qué punto es un beneficio extraordinario. ¿Cómo se cuantifica? No sé. Álvaro, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí reconozco que me falta formación y me falta información para tener un juicio sobre esto, pero soy de los que piensa, quizás por una lógica de sentido común, que siempre que los... ha explicado al detalle, que la parte técnica la desconocemos. Siempre que los grandes monopolios, oligopolios o fuerzas invencibles, como pueden ser la banca o las grandes energéticas, son gravadas con algún tipo de impuesto, creo que al final lo acaba pagando el ciudadano. Claro. Por lo tanto, estas cosas me dan miedito. Lo que sí pediría es que no hagamos más el ridículo en Europa, ni en nuestra política internacional como lo estamos haciendo en los últimos meses. Y que Partido Popular y Partido Socialista de una santa vez se den cuenta de que hay 4 o 5 cuestiones en las que se tienen que poner de acuerdo de una vez por todas. Esos famosos pactos de Estado, hay que volver al espíritu de los pactos de la Moncloa y hay que dejar de hacer el ridículo como lo estamos haciendo con el Consejo General del Poder Judicial, pero ahora con la política energética. Decía Feijóo ayer en una entrevista que si la propuesta del Gobierno español es la misma que la de la Comisión Europea, la apoyarían. Y hoy la ministra Montero también decía en una entrevista que ellos sostienen, el Gobierno sostiene, que adaptarán, lo leo textualmente, al nuevo gravamen europeo el impuesto, en este caso, español. Es decir, que ahí sí debería haber acuerdo PP-PSOE por primera vez, Feijóo, Pedro Sánchez. Para no decir que están de acuerdo, dicen que apoyan la propuesta de Europa. Claro. Sí. No dicen, vamos a llevar una propuesta de Estado ante la Unión Europea, vamos a demostrar unidad y vamos juntos y vamos a defenderlo. No, dicen, no, yo apoyo a Europa. Yo también. Pero cada uno por su... Falta madurez. Yo no te apoyo a ti, pero apoyo a Europa. Y lo mismo dice el otro. De todas maneras, José Luis, vamos a ver. Esto no hay quien lo entienda. Es decir, en el recibo de la luz, que pagamos todos, en el recibo cuando vas a poner gasolina en el coche, etcétera, etcétera, gran parte de lo que tú pagas son impuestos, ¿vale? Es decir, yo voy, por ejemplo, a la gasolinera, pongo 80 euros, lleno el depósito. La mitad de los 80 euros, aproximadamente los 40 euros, son impuestos. Luego va el Gobierno y le da un dinero a la gasolinera para que me reduzca a mí 20 céntimos por litro. Dices, ¿no sería más fácil que redujeras tu parte de impuestos de los 80 euros que yo pago en gasolina? Traslada ese ejemplo a las eléctricas. El recibo de la luz no hay nadie que lo entienda. Yo no me considero demasiado tonto, pues no lo entiendo, porque está trufado de todo tipo de impuestos. En vez de montar este estaribel que están montando, saca tus sucias manos de mi impuesto y reduce la parte de impuestos de mi recibo de la luz. Es tan sencillo como eso. Pero claro, eso no vende. Son propuestas diferentes, como decíamos, la del Gobierno y la de la Comisión Europea. ¿Creéis que políticamente, hablo políticamente, ha salido como vencedor el Gobierno? Porque, como decía ayer en un tuit Pedro Sánchez, se han inspirado en mí, y al PP le ha pillado un poco con el pie cambiado porque el día antes en el Parlamento votó en contra de admitir a trámite esa proposición de ley.
Pues yo creo que son caminos divergentes que se han cruzado por pura casualidad. Pedro Sánchez hace tiempo, probablemente pensando en el rendimiento electoral que le puede sacar a la deconstrucción de Podemos, está intentando volver a la política de clase más radical. En las últimas entrevistas está diciendo que la banca es mala, que los empresarios son malos, que las energéticas son malas y que yo soy el que está aquí para defender los intereses del pueblo, ¿no? ¿Se está demonizando, crees, Álvaro, en exceso a las energéticas, a la banca? Yo creo que él está instrumentalizando su posición para plantear una lucha de clases en la que él busca el mayor caladero, y el mayor caladero es el de las clases medias y pobres en este país, nos guste o no nos guste, ¿no? Por otra parte está la Unión Europea, que ante circunstancias extraordinarias adopta medidas extraordinarias, ¿no? Y en este punto concreto se encuentran, y eso es lo que Pedro Sánchez aprovecha para decir: habéis visto cómo Europa dice lo mismo que yo, pero creo que las intenciones de Europa y las del presidente del Gobierno de España no son exactamente las mismas. Por eso, ¿quién gana, quién pierde en esta...? Bueno, es que Sánchez yo creo que siempre se apunta el tanto, aunque no lo tenga. O sea, ¿os acordáis hace poco la ley de amas de casa que se aprobó, el decreto que se aprobó y tal? Lo venden como un éxito suyo y realmente es una sentencia europea. O sea, yo creo que estamos en campaña, que el PSOE está peleando los votantes para quitarle a Podemos y no sé, pues... que le den la razón a esto, da igual. O sea, a mí lo que me interesa es que tengamos un presidente de gobierno más serio y que defienda más España y se deje de tantas trifulcas y chorraditas. Evaristo. Pues mira, salimos perdiendo los paganos, que somos los ciudadanos, y salen ganando los dos partidos, porque volvemos a un bipartidismo, me parece. Podemos está cayendo en las encuestas, Ciudadanos prácticamente está agonizando, y los dos salen ganando. Los que perdemos somos los españolitos de a pie. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Quiero volver otra vez aquí, a este lugar, a estas bodegas históricas de Aranda de Duero. Estamos en el epicentro de la Ribera del Duero. 40 años cumple la denominación de origen. Por cierto, tú que eres de aquí, ¿cuál es la capital de la Ribera del Duero? Roa, por estar el Consejo Regulador, Aranda de Duero, ¿hay rivalidad ahí? Me estoy metiendo en un charco que no debería haberme metido. A ver, yo, luego me matarán en Roa, pero yo creo sí. que Aranda por peso se lo disputa. Pero es verdad que no se puede entender Aranda sin la comarca y la comarca sin Aranda. O sea, que todos tienen que, aunque no lo hagan siempre juntos, sí deberían entender como un concepto más global. Nos iría mejor a todos. Pero es verdad que Roa tiene mucho peso. O sea, Roa tiene Consejo Regulador y tiene otras cosas que están muy bien, pero el peso industrial lo tiene Aranda. Y eso tiene su peso también. O sea, aunque el viñedo está muy repartido, no está en Aranda. Ajá. Hablando del viñedo, ¿cómo está la vendimia este año? ¿Se ha adelantado por el calor? ¿Eso va a ser, significa que sea de peor calidad? Creo que no. Pues se ha adelantado, pero estamos en una vendimia muy atípica, muy técnica, porque la sequía ha hecho estragos. Entonces, las cepas viejas han podido profundizar más las raíces, han sacado agua, pero las más recientes pues están ahí tiritando. ¿Esto cómo afecta al viñedo? Pues hay racimos todavía muy verdes, y es más que fui yo ayer, hay racimos muy verdes y racimos maduros en una misma viña. Entonces, esto va a obligar al técnico de campo o al enólogo de turno a estar mucho más en campo y decidir día a día qué parcelas se va a vendimiar. O sea, ya no es lo que se hacía antes de todo el grosor empieza un lunes y se acaba el viernes. No. O sea, esto va a ser cada parcela un día una, otro día otra, y eso va a tener efectos también en los vendimiadores, porque ya no va a llegar ese pico de demanda brutal que todo el mundo está agobiadísimo, porque no, ahora no, esto va a estar mucho más tranquilo. De hecho, va a ser la vendimia más larga de la historia, yo creo, no de kilos, que para nada, sino de tiempo de recogida. ¿Y eso cómo afectaría al precio? Uy, el precio, eso se ve después. Se ve después, pero piensa que va a haber poca uva porque los racimos están muy mermados por la sequía. Entonces, bueno, habrá que ver, pero... O sea, el año es complicado. Ya no solo nos faltaba esto. Álvaro. Oye, una pregunta. ¿Y se va a volver a la vendimia a mano en vez de con máquina? Todo lo contrario. Yo creo que en las espalderas se va a tirar más a máquina. Que a lo mejor, porque es verdad que luego aquí, bueno, en Ribera hay muchas zonas que decimos, no, yo a mano, pero luego pasa la empresa que dice, y también lo hace. Lo que pasa es que no está bien visto. Ya. Pero ya las máquinas, es verdad que han avanzado muchísimo. Por cierto, Evaristo, como médico que eres, siempre hay esa rivalidad
entre la cerveza, el vino. Las nuevas generaciones les cuesta mucho beber vino. Cuando somos más maduros empezamos a beber el vino. Yo soy más de vino que de cerveza, tengo que reconocerlo. ¿Qué es más sano? ¿Una copa de vino al día? ¿Una cerveza al día? Cuéntanos. A ver, en mi opinión, las dos cosas son sanas con moderación. Son alimentos que tienen efectos sobre el organismo, sobre el equilibrio del organismo metabólico, y que si no traspasas cierto umbral que crea una dependencia, o sea, si tú mantienes tu libertad de consumir o no consumir, son positivos. Ahora bien, cuando tú sobrepasas ese umbral y ya no has perdido tu libertad, y ya dependes, y ya creas un hábito y tal, entonces es cuando es muy perjudicial. Bueno, hablando de banderas rojas y de salud, el vino ahora está amenazado porque en Europa hay ciertos grupos políticos que quieren poner el semáforo rojo en productos como el aceite de oliva o el vino. Claro, eso implicaría que el etiquetado, pues imagínate como el tabaco, advertencias asociados el consumo de vino con el cáncer y tal, que tampoco está aprobado. Entonces, bueno, yo creo que hay que defender el vino con moderación, defender la dieta mediterránea, que al final es la mejor. Pero vamos a ver, si es que no hay más que ir al dato. El único dato cierto y verdadero es la esperanza de vida. Y la esperanza de vida en España es la mayor del mundo, junto con Japón. Y aquí la dieta es la dieta mediterránea, aceite de oliva, vino, etcétera. Por tanto, sobra cualquier otra argumentación. El dato está ahí. Bueno, Álvaro. Yo creo que el vino no es agricultura, el vino es cultura, es una de las culturas más ancianas de la historia de la humanidad. Creo que es de una profundísima ignorancia siquiera cuestionar la relevancia que tiene el vino en la dieta mediterránea y en la cultura global, no solo occidental. Y además, y esto no lo digo por un falso chauvinismo impostado, lo digo porque soy un moderado bebedor de vino que tiene por costumbre probar los vinos del mundo y del resto del país cada vez que tiene ocasión. Creo que en la Ribera del Duero se producen no solo los mejores vinos de España, sino algunos de los mejores vinos del mundo. Te voy a hacer una pregunta muy complicada. Vaya, venga. ¿Es el mismo vino? ¿Sabe igual el vino de la Ribera del Duero en la parte burgalesa que en la vallisoletana? Yo te puedo decir, el 70% de la Ribera del Duero está en territorio burgalés, como sabes, el 5% en Soria y el resto en Valladolid. Yo creo que hay unos vinos estratosféricos en todas las coordenadas de la denominación. Y lo digo totalmente en serio, José Luis, es muy difícil encontrar unos vinos... No me voy a los vinos de élite, que por desgracia no los puedo probar con tanta habitualidad, pero los vinos jóvenes, por ejemplo, que se están produciendo en la Ribera del Duero, están a años luz de los que se producen en la mayoría de las DEOs de España y del resto del mundo. ¿Y el gran reto de la Ribera del Duero es salir al exterior? Bueno, está en ello y además está presentando unas cifras muy buenas. De hecho, las estadísticas de comercialización de las etiquetas de la DEO fueron buenas durante la pandemia, precisamente porque ya se había hecho un trabajo previo muy intenso en cuanto a la exportación. Bueno, pues estamos aquí en el subsuelo y a estas horas solemos conectar con otro subsuelo, el de las cañerías de Calixto Albricias. Por aquí no pasan tuberías, por aquí lo que hay es mucho frío, lo estamos empezando ya a notar, pero vamos a ver cuál es la noticia atascada hoy de Calixto Albricias. Hay cosas desconcertantes atascando las bajantes. Se celebra estos días el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, empresa que tuvo su parte castellano y leonesa porque fue financiada por nobles burgaleses y además un mes después de llegar a Sevilla, Juan Sebastián Elcano fue recibido en Valladolid por el emperador Carlos, un 6 de octubre de 1522. Es desconcertante. Ya entonces había cita previa para ser recibido por la administración. Ya fluye la actualidad. La cita previa, Evaristo. Es verdad, tiene toda razón. Toda razón. Yo soy un gran admirador de
del humorista de esta casa. Bueno, además es hijo de médico, sí. Sí, es verdad. Por cierto, eso que te comentaba lo he estado buscando. Yo confío siempre mucho en Calixto Albricias, pero es cierto. La vuelta al mundo, lo estoy leyendo ahora mismo aquí, se pudo llevar a cabo gracias a la fundamental colaboración y financiación de los banqueros y empresarios burgaleses de aquel momento, y que facilitó las capitulaciones suscritas en Valladolid entre Carlos I de España y Fernando de Magallanes en 1518, por aquello la importancia de Castilla y León en esta gesta, ¿no? Y puedes añadir que Cristóbal Colón logró la financiación de los Reyes Católicos para su viaje ultramar en la Casa del Cordón de Burgos, hoy sede territorial de CaixaBank. Bueno, nos ha quedado hoy un programa muy burgalés. No de los Reyes Católicos, de la Reina Católica. De la reina Isabel, que era así, la que financiaba aventuras. Yo lo que quiero saber es dónde llena el depósito de Evaristo por 80 euros. Tengo una curiosidad tremenda. No, es que tengo un depósito muy pequeño. Bueno, Evaristo, pues nada, volveremos para Valladolid, ese recorrido que haces tú Muy diariamente. Muy mucha bien, paciencia, tener mucha cuidado, paciencia, sí, iremos despacito. Gracias, como siempre. A vosotros. Álvaro, nos vemos en Valladolid la próxima vez. Un placer. ¿Te ha gustado la experiencia, Loreto? Sí, un placer, sí. Pues nada, sí, un placer también para nosotros. Nos despedimos desde las bodegas históricas, de la bodega Tierra Aranda, en pleno casco histórico de Aranda de Duero. Ha sido un placer de verdad hacer el programa desde aquí. Mañana no, el lunes volvemos ya en el Plató de Madrid. Hasta entonces, buenas noches, descansen y disfruten. Adiós.